Para mejorar con tu planificación, lo primero que vas a tener que hacer es explotar todo lo que tenga tu diagrama de trabajo. Sea tu diagrama del día, tu diagrama de la semana, del mes, del semestre o del año. Vas a tener que trabajar mucho en cada uno de esos aspectos y todo lo que te vamos a comentar a continuación. Es por eso que la planificación, entendida desde la evaluación generalizada de cada una de esas condiciones, del diagrama de tanto de las personas como todo lo que hace a tu organización, va a hacer que tu planificación mejore. Las condiciones son fundamentales dentro de tu planificación. Por eso que vas a tener que ir observando y trabajando cada una de las condiciones que hacen a tu planificación para que la planificación no sea solo teoría, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, para no pecar en esa situación y no poder avanzar en los desafíos que vos te propongas. El contenido y la capacitación tuya, continua, de acuerdo a la planificación que vos quieras desarrollar y la disciplina en la que estés establecido, es clave, ya que es lo que va a hacer avanzar o retroceder en cada uno de los objetivos y desafíos propuestos. Otro aspecto importante dentro de la planificación es tener muy configurado tus tiempos. Los tiempos hacen que cada proceso, cada etapa de la planificación logre llevar desafíos, que cada persona logre llevar también adelante esos desafíos y se concreten de manera óptima. El diagrama de la persona a la cual te estás dirigiendo y estás planificando, para que esa planificación que siempre queda en la teoría se transforme en la práctica y logre los objetivos pretendidos dentro de la organización, es clave. Es por eso que diagramar cada aspecto que hace a la persona a la cual te estás dirigiendo es la base de una planificación mejorada. Por eso que las planificaciones en general muchas veces no se acoplan, no se articulan de acuerdo a lo que es esa organización o esa institución, club deportivo al cual estás planificando. Esa planificación, al estar adaptada a la institución en la cual estás, va a tener todas las condiciones óptimas para poder lograr sus objetivos. El desafío final de cualquier planificación no es quedarse solo en lo teórico, por eso que ascender con tu planificación, con esa planificación práctica, ejecutable, optimizada, es la base de una buena planificación y describir cada aspecto que hace a lo que uno quiere y pretende hacer. Nosotros los seres humanos no podemos recordar más de 5 o 6 números telefónicos. ¿Vamos a recordar una planificación o un cúmulo de ideas que queremos llevar adelante dentro de una organización en la que hay más de 100 personas? Por eso que planificar, pero planificar óptimamente, es la base del éxito en tu organización y en tu planificación. Una cuestión también que no hay que dejar de lado dentro de la planificación es la supervisión. Hemos hablado en varios de nuestros videos de Método Organizar la importancia de la supervisión y la ejecución de todo lo planteado. Es por eso que luego de haber pensado cada una de las etapas, cada uno de los aspectos de tu planificación y haber evaluado todo lo que hace a tu planificación, la base de la supervisión de lo que se va ejecutando es clave. Dentro de tu planificación, un aspecto más a tener bien en cuenta es anotar aquellas cosas que debo mejorar con la capacitación propia para que mi planificación también mejore. Por lo tanto, para mejorar tu planificación tenés que recordar explotar tus diagramas, evaluar tus condiciones institucionales, ir de la teoría a la práctica en tu planificación, condición propia para mejorar tus objetivos de la planificación, manejar tus tiempos dentro de lo que hayas pensado, dirigirte a tu tipo de persona, la planificación adaptada a la institución, ascender con tu planificación, trabajar la supervisión y escribir y anotar mejoras y cuestiones a trabajar. Como pudiste ver, son varios los puntos que hacen una buena planificación. Por eso te invito a hacer el ejercicio, trabajar sobre eso,
que te acabo de mencionar, cada uno de esos puntos. Así podés avanzar sobre una buena planificación y sobre objetivos que sean cumplibles. Una vez terminado nuestro video, te invito obviamente en descripciones a leer todas las links que les vamos a dejar para poder seguir avanzando sobre este tema y poder conocer nuestra plataforma. Así como también te invito también a suscribirte a Método Organizar y mirar los videos siguientes dentro de esta lista de videos sobre organizaciones y herramientas para mejorar tu planificación y varias herramientas más.